tardes, estimados participantes. Quien les saluda nuevamente su facilitadora Gladys Lehmann, ¿sí? Bienvenidos al curso de didáctica, articulación, educación inicial y educación primaria. ¿Ok? Vamos a dar continuidad al curso con la unidad número 2. Vamos a conversar un poquito sobre lo que estamos trabajando en la unidad número 2, a reforzar un poquito ese conocimiento de las actividades pues, que se enviaron a la plataforma. ¿Ok? Entonces vamos a dar inicio y vamos a conversar un poquito sobre lo que es la articulación pedagógica y la continuidad afectiva de educación inicial a primaria. Como lo dije en la clase anterior, pues la articulación de educación inicial a educación primaria no es más que esa disposición y esas ganas de el docente, pues, de enseñar al estudiante a que se sienta o hacer sentir al estudiante cómodo, en confianza, a que sienta que el cambio que está pasando en ese momento de un aula a otra aula, de cambio de espacio, cambios de contenido, cambios de profesores, cambios de compañeros, no sea para ellos un momento de frustración, no sea para ellos un momento incómodo, no sea para ellos un momento que no les va a agradar. Entonces, pues en ese proceso de cambio, en esa articulación, pues los docentes debemos realizar diversas actividades, estrategias, técnicas, utilizar muchos recursos para enamorar al estudiante y que se sienta cómodo en ese proceso de cambio que está realizando en su momento, porque es un proceso que debemos seguir, es un proceso que debe avanzar, todo niño debe pasar por ese momento, debe avanzar de forma muy bonita, muy dinámica en el proceso de la educación y pues cuando hablamos de articulación entre inicial y primaria, trabajamos todo lo que es la parte afectiva, todo lo dinámico, todo lo creativo, en función de que el estudiante se sienta cómodo y que acepte y se adapte al momento de su cambio. No es ley, pues, que él debe pasar a ese cambio, así pues lo dicen nuestras normas, nuestro currículo de educación básica, educación primaria, existen muchos cambios que hay de un contenido a otro, de un espacio a otro, y pues este proceso de articulación que se quiere que él se sienta cómodo y que ese proceso no sea traumático ni tenga ni que él adquiera una mala experiencia de ese cambio que ocurre en ese momento, ¿ok? Entonces vamos a hablar un poquito sobre la que es la articulación pedagógica y dice que la articulación pedagógica permite el tránsito a la educación primaria para favorecer los procesos de formación de la personalidad y desarrollo integral del niño. Es decir, a medida que va ocurriendo un cambio, vamos fortaleciendo todos esos avances que tienen los niños, vamos fortaleciendo todas esas debilidades y vamos a desarrollar todas esas virtudes y esas habilidades que tienen los estudiantes, ¿ok? A partir de la consideración de que el niño no perciba de golpe los rasgos que caracterizan al escolar. Es decir, que pues, tenemos que trabajar en función al bien del estudiante, a la forma en cómo se siente el estudiante y que no perciba de golpe el cambio que está ocurriendo. Es decir, que no ocurra un choque de emociones al momento de que él se encuentre en un espacio que no es el que ya él estaba acostumbrado. Recordemos que el niño viene de 3 niveles, que es educación inicial, y la mayoría de los espacios de educación inicial en los 3 niveles son los mismos. Ven las mismas áreas de aprendizaje, todos los espacios son iguales, pero el contenido o las actividades van avanzando de manera que él vaya aprendiendo un poquito más de lo que hay de un nivel a otro, ¿ok? Entonces, lo que se quiere es que no ocurra un choque de emociones, de golpe, como lo acabamos de mencionar, cuando se encuentre con un espacio diferente. Entonces, el proceso de articulación lo hacemos o se, se aconseja que se haga antes de que el estudiante llegue a la educación primaria, ¿ok? Entonces, eh,
Retomamos, que no perciba de golpe los rasgos que caracterizan al escolar, sino que estos se conforman como resultado de la nueva situación social del desarrollo en la que el menor se ve inmerso, ¿ok? Y la continuidad afectiva. El docente debe considerar la continuidad natural del quehacer mediante la vinculación de objetivos, contenidos, formas de organización en una progresión continua sin interrupciones expresada en el diseño curricular. Como lo acabo de mencionar, debemos continuar con nuestras normas que nos ofrece el diseño curricular de educación primaria, ¿sí? Pasamos de un currículo de educación inicial, pasamos a un currículo de educación primaria. Ahí los objetivos son diferentes, los contenidos son diferentes, las actividades suelen ser diferentes, pero el docente debe considerar, como lo digo, dar continuidad a cada uno de esos procesos de la mejor forma posible, de una forma muy creativa, de una forma muy divertida, de una forma muy amena, para que el estudiante se sienta en confianza y tenga esa capacidad de desarrollar cada uno de sus contenidos que va a establecer el docente en su mente. ¿Ok? La articulación pedagógica y la continuidad afectiva, fíjense lo que dice, la continuidad afectiva, la afectividad, las emociones, tienen mucha relación con este proceso, tienen mucho que ver y mucha importancia, digámoslo así, mucha importancia en este proceso. La parte afectiva es fundamental y el docente debe ir con la mejor disposición para transmitir esa energía positiva, esa alegría, esa afectividad de la mejor manera posible para obtener un mejor resultado en los estudiantes, ¿ok? Entonces, dice, la articulación pedagógica y la continuidad afectiva son los vínculos que existen entre los diferentes niveles educativos del subsistema de educación básica, garantizando el éxito escolar de los niños, niñas y adolescentes, una vez que son promovidos de un nivel a otros. Nos damos cuenta que la afectividad es muy importante en este proceso y es fundamental. No podemos pretender o querer que un niño se adapte de un cambio a otro porque sí, porque tiene que pasar, porque ya tiene que pasar a otro grado. Pero es algo complejo para el niño, es algo que él en su momento no entiende y no sabe cómo procesar. Entonces, la disposición que tenga el docente es fundamental. La parte afectiva del docente hacia el estudiante es fundamental. ¿Ok? Entonces, pasamos a la siguiente el siguiente contenido, perdón, el siguiente punto, pues. Hablamos sobre el objetivo o sobre el propósito de la articulación pedagógica. Entonces decimos que el objetivo de la articulación pedagógica y la continuidad afectiva es que las niñas, niños y adolescentes no se sientan afectados emocionalmente cuando son promovidos de un nivel a otro. Ejemplo, de educación inicial a educación primaria y de educación primaria a educación media, porque también se aplica de educación primaria a educación media, ya que comienzan a vivir una realidad educativa totalmente distinta a la anteriormente vivida, ¿sí? Aquí pues estamos hablando básicamente de educación inicial a educación primaria, pero vemos que el proceso de articulación pedagógica también se da de educación primaria a educación media porque son espacios diferentes, son contenidos diferentes, son estrategias diferentes, actividades diferentes. Cambian, ¿sí? Cambian porque son niveles diferentes, ¿sí? Cambian porque hay que hacer un proceso de un nivel a otro. Entonces, vemos que tengo razón cuando ya les he venido explicando sobre la importancia de la afectividad y vemos que cuál es el objetivo de la articulación pedagógica, de que el estudiante no se vea afectado y que se sienta emocionalmente bien, emocionalmente seguro, emocionalmente con ganas de seguir adelante y seguir aprendiendo nuevos contenidos y que esos nuevos contenidos no lo afecten, ¿sí? No afecten y no afecten ese proceso de desarrollo y ese proceso de aprender de cada uno de los estudiantes, esa disposición que tiene cada uno para aprender, ¿sí? La articulación no está lo suficientemente reglamentada.
Se recomienda cursos de actualización al personal docente con la finalidad de generar más estrategias para la articulación pedagógica. Vemos que en espacios educativos, en escuelas, ¿sí? Cuando hablamos de articulación, muchas personas no saben de qué se trata. Cuando hablamos de articulación de educación inicial, educación primaria, muchas veces no saben de qué se trata, no saben cómo enfrentar la situación, no saben cómo dirigirse a los estudiantes, porque recordemos que esto se debe hacer mucho antes de que el estudiante entre a su nuevo espacio de aprendizaje. Entonces, esto se debe hacer mucho antes. Entonces, los docentes a veces no saben cómo realizar este proceso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos hablar con los niños? ¿Cómo vamos a hacer, sí, para que ellos entiendan que ya no van a jugar todo el tiempo? ¿Cómo vamos a hacer para que ellos entiendan que ahora tienen que escribir, que tienen que copiar de un pizarrón, tienen que realizar actividades que no solamente es jugar, no solamente es colorear, no solamente es agarrar la tijera y recortar, no solamente es rasgar, no solamente es todas esas actividades que realizamos en preescolar, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos comunicarnos con ellos y cómo podemos hacer llegar esa información a los más pequeños? Entonces, por eso se sugiere que se implementen cursos a los docentes para que ellos tengan ese conocimiento y que al momento en que les toque o que tengan la oportunidad de realizar una articulación de educación inicial a primaria, ya tengan ese conocimiento, porque es importante conocer qué vamos a hacer, cómo vamos a trabajar. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con los más pequeños. Recordemos que primer grado es un avance, pero aún están pequeños, aún su conocimiento está mínimo, su conocimiento es muy mínimo y que a partir de aquí vamos a ir creciendo y vamos a adaptar a cada uno de esos niños a que ese cambio es favorable para ellos y que debe ser, ¿sí? Que debe ser, que debe existir y que a medida que ellos vayan creciendo van a ir experimentando y conociendo muchos más cambios, ¿ok? Entonces se sugiere que nos pongamos creativos, que seamos innovadores, que siempre estemos en contacto, actualización de cómo vamos a trabajar con los estudiantes, porque la educación hoy en día es esto, es un proceso de actualización, es un proceso de cambios, donde el docente debe ser muy innovador y debe estar en constante investigación, cómo voy a trabajar con mis estudiantes, cómo voy a hacer para que mis estudiantes adquieran ese conocimiento o ese aprendizaje que yo quiero transmitirle. De pronto hay estudiantes que no son tan pilas, digámoslo así, o tan agarran la información de una manera muy rápida, o no son muy ágiles en el momento de adquirir toda esa información que el docente está dando. Entonces tengo que hacer algo para que todos puedan entenderme al mismo tiempo o para que el grupo que se está quedando un poquito atrás avance de una manera más rápida, ¿sí? Entonces, por eso es que los docentes de hoy en día tenemos que estar en constante investigación, en constante innovación para ser muy creativos y que todas esas clases que demos diariamente sean divertidas y sean de una manera muy significativa para cada uno de nuestros estudiantes, sea en educación primaria, sea en educación preescolar, sea en educación media, ¿ok? Entonces, pues acá hay algunas estrategias que podemos implementar en este proceso de articulación, ¿ok? Esto va a ser lo último pues que vamos a estar conversando el día de hoy, pues son ciertas actividades que podemos desarrollar y que se pueden realizar de una manera muy fácil y que es algo que está en nuestro alcance, no es lo que está fuera de nuestro alcance, no es algo que es muy complicado, no es lo que que no podemos implementar. Pues por obvias razones, de pronto la educación ha cambiado un poco, de pronto a los docentes se les complica al momento de realizar recursos, al momento de realizar actividades, al momento de llegar de una forma muy afectiva a los estudiantes en cuanto a los materiales, en cuanto a los recursos que se requieren en un aula de clase.
pero pues también hay actividades que no necesitan de recursos, que no necesitan de material y que se pueden realizar para obtener para que el estudiante obtenga un buen aprendizaje, ¿ok? Entonces aquí pues les voy a nombrar algunas estrategias pedagógicas que pueden ser empleadas en el proceso de articulación. Entonces, la primera dice, brindar a los niños y niñas y adolescentes un ambiente similar al del nivel anterior, con la finalidad de que su proceso de adaptación se desarrolle de forma lenta y paulatina, pero segura. Eso es lo importante. Entonces, les recuerdo que el niño de educación inicial viene de un ambiente que todo está colorido, tiene colores por todos lados, tiene imágenes que dibujos animados por todos lados, niños sonriendo, tiene las normas, tiene muchos colores, tiene diferentes espacios. Me voy al espacio que quiero, donde quiero trabajar, porque mi docente me dice, ¿en qué espacio quieres trabajar hoy? ¿Qué quieres hacer hoy? ¿Sí? Entonces, él está acostumbrado, digámoslo así, porque viene de 3 niveles, a ese ambiente, a ese espacio. Entonces va a otro espacio donde se encuentra con un pizarrón gigante, ya no son mesas pequeñas, sino mesas un poquito más grandes, o en ocasiones lo que llamamos pupitres, que son diferentes a la mesa y la silla. Eh, un espacio más grande, ya no tiene, cada espacio de aprendizaje ya no tiene los nombres, ya mi profesora no me va a preguntar qué quiero hacer, dónde quiero trabajar, hoy quiero jugar con Legos, hoy quiero jugar con tijeras, quiere experimentar otras cosas. No, entonces, ¿qué se quiere? Que el estudiante al momento que llegue a ese espacio se encuentre con uno muy parecido al que ya estaba, con cambios, porque no tenemos los mismos espacios de aprendizaje, pero con cambios bonitos, con cambios coloridos, igual como él estaba trabajando, con cambios donde él se sienta seguro y tenga esa disposición y esas ganas de seguir experimentando, ¿sí? Entonces, eso es lo que se quiere con esta estrategia, brindar a los niños un ambiente parecido al que estaba, en el que estaba antes, parecido, no igual, ¿ok? Socializar un intercambio sistémico con los docentes de los niveles del sistema de educación básica con el fin de que los niños vayan ambientando en dicho nivel. ¿Ok? Acá conversamos con docentes que en su momento están trabajando con los niños de educación inicial para que pues poco a poco vayan incorporando contenidos, ideas, letras, números un poquito más avanzados, que son los que cuando lleguen a primer grado o al nivel de educación primaria vamos a abordar de una forma muy profunda, ¿ok? Evitar forzar el establecimiento de hábitos escolares e ir incorporando de forma flexible hábitos nuevos que permitan una adaptación paulatina y sin estrés. Es decir, que cuando el estudiante llegue a primer grado o a primaria, yo no le voy a dar todo ese contenido de una vez. Aquí se me ponen las pilas, vamos, vamos, aquí vamos a escribir, vamos, copien, escriban, vamos, dictado, tienen que copiar más rápido, tienen que copiar en la línea. No, stop. Decimos así, stop. Eso no puede pasar, porque ¿qué vamos a lograr en el niño? Un choque emocional increíble, ¿sí? Un choque va a haber mucho estrés, muchas frustraciones, porque los niños cuando no se ven que no tienen la capacidad o que sienten que no son capaces o que sienten que no lo pueden hacer, hay mucho estrés y mucha frustración. Entonces, ¿qué es lo que se quiere? Eh, Incorporar de forma flexible hábitos nuevos. Es decir, aquí vamos a estar trabajando esto, tal cosa, vamos a estar implementando estas normas, vamos a trabajar de forma muy divertida, vamos a colorear, vamos a crear cuentos, vamos a bailar, vamos a hacer todo lo que hacíamos en sus espacios anteriores, pero vamos a ir avanzando y vamos a crear cosas muy bonitas. Entonces, de una forma muy flexible, es decir, paso a paso para que el estudiante se sienta seguro y aprenda de una manera muy divertida y sin total estrés, de una forma
pausada, como decía aquí, paulatina, paso a paso, permitir que el estudiante tenga ese proceso en el cual está pasando de adaptación, que él se adapte de un espacio a otro, de una forma muy creativa, de una forma muy tranquila, de una forma muy ágil. ¿Ok? Entonces, seguimos. Aprovechar las experiencias vividas del quehacer diario para consolidar hábitos y habilidades utilizando actividades musicales y productivas que le permitan desarrollarse con plena libertad. ¿Qué quiere decir esto? Que todas esas experiencias que los niños traen de casa, nosotros debemos aprovecharlas. Así como ellos tienen experiencia en nuestros espacios educativos, tienen experiencia fuera de la escuela. Entonces ellos a veces vienen con esas emociones, con esas ganas de contar, con esas ganas de que alguien me escuche. Profesora, me pasó esto, fui al parque, estuve con mi familia, hicimos comida, fuimos y disfrutamos. Entonces todas esas experiencias que ellos en su momento vivieron, ellos lo llevan a los espacios educativos y se comunican de alguna otra forma, están contando sus experiencias. Entonces, todo eso nosotros debemos aprovecharlo para tener constante comunicación con cada uno de ellos y que se sientan en confianza y seguros de su profesora, que está haciendo un papel muy importante, que es de su madre o es de su mamá, o es de la persona que lo protege, es de la persona que lo está cuidando en un espacio donde no está con mamá, en un espacio educativo, ¿sí? Entonces hay que brindarle toda la confianza y toda la disposición para que ellos se sientan seguros al momento de estar en sus espacios educativos, en sus aulas de clase, ¿ok? Y se sientan, como lo dicen aquí, en plena libertad y tengan esa seguridad para desarrollar un poco más todos esos contenidos que están por aprender o todas esas habilidades o todas esas virtudes que cada niño tenga, ¿ok? Utilizar actividades lúdicas con la finalidad de que el niño y adolescente se adapten eficientemente en su nivel. Esto es muy cierto. Les acabo de mencionar que no podemos tener un cambio tan drástico con los niños, ¿sí? Cuando cambian de un nivel a otro. De que si ellos vienen de tener muchos juegos, en primaria no podemos desaparecer los juegos. No, al contrario, podemos crear juegos con ellos. Si ya ellos tenían juegos listos y hechos a la mano que el docente pues les facilita, aquí vamos a tener muchos juegos, pero vamos a realizarlos juntos para que exista esa definición o esa capacidad de que puedes realizar muchas cosas, de que eres capaz de realizar muchas cosas y exista esa confianza en sí mismo. ¿Ok? Entonces, pues no podemos dejar atrás los juegos, las canciones, las actividades pues lúdicas, como lo decimos aquí, todo lo que abarca las actividades lúdicas, los cantos. Podemos seguir recibiendo a los niños con cantos en educación primaria, sí señor, sí se puede. Podemos realizar oraciones a la hora de bendecir nuestros alimentos. Ya no hacemos una ronda al momento de llegar para que cada uno nos comente su experiencia, pero podemos realizar cantos y podemos hacer rondas de preguntas y respuestas, podemos realizar actividades donde juegos dinámicos donde les permitan a ellos expresar lo que han vivido días anteriores o en sus hogares o con sus amigos, ¿sí? Todo eso se puede hacer en una educación primaria y seguimos con la dinámica, con esas ganas de estar ahí en la escuela porque es algo muy divertido, ¿ok? Y por último, tenemos realizar actividad fuera del aula de clase para estimular su pensamiento representativo y la percepción del medio ambiente. Esto es muy importante. El entorno en el cual nos encontramos es muy importante en el proceso de aprendizaje. ¿Por qué? Porque cuando cambiamos de ambiente, vemos los resultados de una forma muy eficaz. ¿Por qué? Porque siempre
estamos en el mismo ambiente, siempre estamos en el salón, tenemos todo, ok, la profesora nos lleva eh, los recursos, nos lleva los juegos y todo, pero hay aprendizajes o hay contenidos que requieren, ¿sí? De cambiar, del cambio de ambiente. ¿Para qué? Para que el niño experimente y pueda obtener un mejor aprendizaje, ¿sí? Por ejemplo, quiero hablarle a mis estudiantes del ambiente, del planeta, cómo puedo cuidar el planeta, cómo podemos cuidar nuestro medio ambiente, y en el aula de clase no voy a lograr lo que quiero. Lo puedo lograr, pero es un proceso más lento. En cambio, si yo llevo a mis estudiantes a un espacio donde ellos puedan experimentar lo que es el medio ambiente, puedan observar cómo se encuentra el medio ambiente, cómo se encuentran los espacios en lo que están los árboles, lo que en cuanto a cómo podemos cuidar el medio ambiente. Ellos van a observar y van a experimentar y van a descubrir nuevas cosas. Por ejemplo, oye, estoy observando que para tener un ambiente sano y saludable debemos cuidarlo y tenerlo de una forma limpia. Y lo que estoy observando en este momento es lo contrario. Todo está sucio. Entonces, ¿qué debemos hacer? Limpiarlo. ¿Qué debemos hacer? No botar la basura. Entonces, ahí estamos observando la realidad de las cosas. Y entonces, a través de esa realidad, ellos van a tener un aprendizaje importante y un aprendizaje significativo. Entonces, por eso es que es importante que cuando queremos que nuestros estudiantes aprendan ciertos contenidos, siempre es importante trabajar también fuera del aula, llevarlos a otros espacios, llevarlos a otros momentos, ¿sí? Para que ellos tengan experiencia y a través de esa experiencia puedan adquirir un aprendizaje bonito y significativo, ¿sí? Entonces, pues, mis queridas participantes, eh, esto ha sido por hoy, todo por hoy sobre la unidad número 2. Espero que pues ya hayan revisado las clases que están en la plataforma, las actividades que deben resolver. Pues nos queda un siguiente encuentro en el cual también vamos a dar un repaso de todas las actividades que están en la plataforma y todo el contenido que requiere ser desarrollado durante el curso para el bien de ustedes, para el conocimiento de ustedes y pues para que puedan avanzar en este proceso en el cual ustedes se encuentran sobre su carrera de educación preescolar, ¿ok? Pues sin más que decir, estoy atenta a cada una de sus dudas, a cada una de sus inquietudes con respecto a las actividades, si no logran desarrollarlas o si tienen alguna dificultad para desarrollarlas, pues pueden comunicarse conmigo a través de la plataforma y yo por ahí con mucho gusto pues los voy a atender y voy a estar listo para aclarar todas sus dudas. Entonces, pues me despido de todos ustedes hasta el próximo encuentro. Dios los bendiga. Nos vemos pronto. Hasta luego.